Ahora sí. Yo decía que el UEFI, en principio, como es una extensión, debería hacer casi lo mismo que hacía el BIOS, ¿no? Y más allá de lo que se pone ahí, ¿no? Si se pusieron de acuerdo o no, existen la mayoría de los equipos hace bastante tiempo. Y bastante tiempo, por lo menos hace 10 años, ¿no? El hecho de que a veces yo no lo tenga es porque es una cuestión mía, sino que ya entraban al país equipamientos con este tipo de BIOS ampliada, ¿no? Y le decía, su ventaja es presentar muchos de los parámetros que se podían configurar o se pueden configurar de una forma gráfica, más intuitiva. En principio, mejora el arranque y también permite manejar grandes discos, por lo menos más allá de 2 terabytes. Entonces, tal como está escrito ahí, la interfaz juega un rol muy importante, es una interfaz mucho más amigable. Eso no quiere decir que en los modelos BIOS no se intentó hacer algo así, ¿no? O sea, no es que el UEFI nos viene a ilustrar, no, no. Hubo intentos allá por el 2000, si mal no me recuerdo, en el cual aparecen algunos BIOS que contenían un programa de setup que era gráfico, icónico y manejaba mouse. Lástima que no me quedé con ninguna máquina de esa, pero hubo intentos, ¿no? Donde la amigabilidad de la interfaz siempre es un rol muy importante a cuidar, mucho más para la persona que no conoce demasiado. Es una ventaja y es una desventaja, porque uno puede meter los dedos sin ningún problema y hacer que algo deje de funcionar, ¿no? En general, en la actualidad, yo como le decía la semana pasada, mucha gente no conoce la interfaz que me permite accesar a los parámetros de configuración del equipo, porque no hace falta modificar demasiadas cosas, hay muchas por default o hay mucho plug and play. Entonces yo pongo los distintos recursos y se conectan y ya se definen, se autodetectan, etcétera, etcétera. Con lo cual el usuario ni lo ve y la máquina anda. O muchos sistemas ya vienen con un sistema operativo preinstalado, configurado, obviamente con un disco rígido adentro. Y en los primeros años, en la década del 90, eso no ocurría, entonces uno tenía que encontrarle la vuelta para ver cómo se configuraba ese disco, para tratar que no lo rompiera en su configuración. O sea, empezaba a hacer cosas que tenían que ver con la parte del hardware que el software consultaba. Y eso daba a que la gente iba aprendiendo por necesidad. Cuando le quitamos la necesidad, no hay forma de que lleve a ese conocimiento, porque no lo necesita. No sé si se me entiende, ¿no? O sea, es un juego medio raro, ¿no? O sea, te hago las cosas cómodas, pero son tan cómodas que vos empezás a desaprender o no aprendés cosas nuevas, ¿no? Entonces, es un poco el mundo actual de la tecnología, ¿no? Y lo otro que empezó a demandar que a través de que las máquinas empezaban a entrar en contacto entre sí, a partir de la conexión a Internet, es que muchos sitios empezaron a generar sus portales, primero en 32 bits y después en 64 bits, con inconvenientes para aquel que se atrasaba, ¿no? Todo el mundo quiere estar dentro de la web y mucho más lo que producen sistemas operativos y hardware, y de alguna forma empujan a que el usuario tienda a cambiar su máquina y tienda a cambiar también su sistema operativo, ¿no? De ahí que la primera cosa notable es que el Wi-Fi se ejecuta tanto en 32 como en 64 bits, cosa que el BIOS no lo podía hacer, y su arranque era lento porque podía mapear al menos 1 mega de RAM con ese modelo de memoria en modo usuario, en donde los bits correspondientes a la dirección del segmento de código se podían o se debían, ¿no?, mover 4 lugares, y el offset que provenía de algún registro, por ejemplo IP, que apuntaba al código,
se sumaba y obtenía una dirección efectiva de 20 bits, con lo cual podía mapear o podía accesar 1 MB de RAM. Por eso dice eso. Entonces, ese arranque de poca memoria, donde yo trato de meter muchos recursos, lo vuelve extremadamente lento comparado con lo que hay hoy, ¿no? El arranque. Entonces, cuando yo elevo ese valor a 32 o 64, obviamente 2 a la 32 no es 2 a la 20, y 2 a la 64 mucho menos. Entonces, yo puedo, de alguna forma, accesar un montón de recursos y luego ponerme a ordenarlos, pero ya el usuario vio que arrancó, ¿sí? Nada, y entonces el UEFI se presenta como algo ventajoso, o sea, maneja mayor cantidad de bits, ¿sí? Y por lo tanto, en teoría, debería prestar mejor servicio en respuesta en el tiempo, ¿no? Pero el UEFI agrega algo que es una funcionalidad, que es lo que decíamos el Security Boot. Yo me tomo un tiempo para esto, no sé si es fundamental o no, pero hace cosas que a veces a mí no me gustan. Yo las comento, ¿no? O sea, yo ya hice todas, en comparación a ustedes, yo ya rompí máquinas, ya las reparé, y entonces uno va aprendiendo a base digamos, la experiencia, ¿no? O sea, por no estar documentada mucho, y igual tener pereza en la lectura, medio que hace macanas también, ¿no? Entonces, este Security Boot ya empezó a usarse a partir de Windows 8, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de Windows, que hay una correspondencia entre el mundo Intel y Windows, o sea, como que tiene un acuerdo corporativo, ¿no? Y evita que aquellos sistemas operativos que no estén autenticados, ¿sí? O sea, que no estén de alguna forma certificados, para protegerse del malware que general se incrusta en el bootkit, perdón, en el boot, es el área de disco, no se pueden ejecutar. O sea, los manda para atrás, y su máquina no arranca, o su máquina rompe lo que está dentro del disco. O sea, es una cuestión bastante indeseable, ¿no? O sea, se supone que el MBR, el Master Boot Record, existió como forma natural de formateo lógico de los discos asociado a los BIOS, ¿sí? Master Boot Record, ¿sí? Una forma en la cual teníamos una pequeña porción donde yo tenía un loader, o sea, un code loader, o sea, un código de carga del sistema operativo, más una tabla de partición. Eso es muy pegado a las máquinas que tenían BIOS. Entonces yo a lo mejor tengo mi disquito que corría hasta hace ayer en una máquina que tenía un BIOS, y de golpe yo digo, bueno, me voy a comprar esas actualizaciones en kit, y yo no sé mucho. Y por default tiene el Security Mode. Lo pongo el disco y no arranca. Pero a veces, y digo a veces porque a veces zafamos, ¿no? Ese no arranca, no es gratuito, no arranca y me rompe este bootloader, porque él empieza, quiere encontrar otra cosa, entonces fuerza la lectura y termina rompiendo algo por algún reintento, por regrabación, lo que sea, y lamentablemente el contenido de mi disco no se ve, no lo ve más. O sea, usted, todo lo que tenía está, pero no lo puede accesar, ¿sí? Entonces ya tengo un problema. Lo que puede tratar de hacer en ese caso es poner otra unidad de disco como principal, formatearle al modo que tenga el UEFI, y después intentar, como esclavo, leer el contenido del otro disco como para recuperar algo, ¿sí? Y suerte, ¿sí? Pero su disco mayormente no va a volver a bootear hasta que se lo formatee, se lo vuelva a instalar, etcétera, 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 ¿sí? Insisto, uno a lo mejor va a decir, bueno, pero yo hice lo mismo y salió andando. Perfecto, ¿sí? Pero tiene ese inconveniente de hacer algún tipo de daño, incluso cuando sin querer lo cambio para probar. Nada es gratis, ¿no? O sea, en las nuevas arquitecturas, con los nuevos sistemas operativos, estoy como bastante, muy controlado, ¿no? De lo que hago o dejo de hacer, ¿no? Entonces, más allá de eso, el Security Mode trata de alguna forma,
protegerme, sí, como todo, ¿no? Es la publicidad de los bootkits, como son los bichos que atacan al área de arranque. Ese es el propósito, ¿no? Y bueno, tiene algunos otros agregados, no sé, el overclocking, que a la gente le gusta dañar a su procesador, o algún software de diagnóstico, ¿no? Modelo BIOS era un modelo texto bastante rudimentario. De todas formas, hay que entender, vamos para atrás un poquito, ¿no? ¿El BIOS qué es? El BIOS es digamos, es un sistema básico de entrada-salida que está en el ROM, en el firmware de la máquina. En ese firmware de la máquina también está el arranque, ¿sí? Entonces muchas veces estas pantallas dicen, el BIOS. No, eso no es el BIOS. Esta pantalla se reconoce como Setup, es una aplicación que está en el ROM, que se trae a memoria, que se la ejecuta, y los parámetros que se están mostrando o se modifican, ¿sí? Pertenecen a un conjunto de datos que están almacenados en una RAM, ¿sí? Por ser RAM es de lectura-escritura, no es ROM, que tiene una pila, ¿sí? Que tiene una pila asociada, que en general en la actualidad es una pila de tipo moneda, esa 2030, o más chiquita, pero de una moneda más chiquita, en el caso de las netbooks, cuya única función de la pila es sostener los parámetros que uno cambia, modifica, ¿sí? A partir del setup dentro del CMOS. Ni el setup es CMOS, ni el CMOS es setup. El CMOS simplemente es la tecnología con la cual se fabricó esa RAM que tiene los parámetros del equipo. El setup es una aplicación a la cual puedo acceder, por ejemplo en los BIOS, a través de presionar borrar o suprimir o delete, F2, control F2, o lo que me diga la pantalla que había que presionar para accesar la pantalla del setup y ahí consultar los parámetros o modificar según sea el caso. Eso es lo que permitía el BIOS y lo rescato porque a veces uno en la calle o antes, bueno, esto vuelvo a decir, como nadie lo va a usar más, ¿sí? Medio como que la gente tampoco habla. Hoy las recomendaciones desde los niños hasta los más grandes es que si algo se vuelve lento, ponerle más RAM. ¿Qué sabe, flaco? Eh, como dicen, ¿no? Aumentar el ancho de banda, ¿sí? Eh, hablan. Bueno, en ese momento también, ¿no? Hablaban de todo ¿cómo es? No decían llamar setup, sino llamar CMOS. Y no podés llamar CMOS, pues CMOS es el medio físico con el cual se construye una memoria RAM. Es una memoria estática, por ser MOS, es una memoria que va a consumir pero muy pocos microamperes. Por lo tanto, con la pilita que uno le pone, dura muchos años con los parámetros ahí. Solamente, de alguna forma, declara un mismatch, un error en los componentes o pierde la hora cuando la pila se va agotando. Entonces, lo único que tiene que hacer es cambiarle la pila. En el caso de las notebooks, en el caso de las netbooks, no es tan fácil de accesar. No sé por qué hacen esas cosas. ¿Sí? No sé por qué hacen, o sí sé, ¿no? O sea, cada vez que desarmo uno se rompe algo, entonces uno tiene que tender a consumir y tirar, ¿no? Cosa que no ocurre en nuestro país, ¿no? O sea, salvo, no sé, quién puede hacerlo eso cada 2 años, ¿no? Entonces, sobre esto, la gente aprendía, metía los dedos, rompía un poquito, había que enderezarlo, bueno, qué sé yo. Nosotros vivimos mucho tiempo de eso. No, acá está toda esta descripción que yo le decía, ¿no? Función tal cosa, delete, suprimir, F1, F2 o escape, ¿no? Y uno realizaba las modificaciones, ¿sí? En la BIOS, ¿sí? Esto tendría que estar mejor redactado, ¿no? En ese MOS, y las debía grabar y para que se tomaran como algo de configuración tenía que rebotear el equipo, volvía a encender y quedaban los parámetros ya configurados y puestos en funcionamiento.
Entre las cosas, voy a describir muy poquito, o sea, de esto, entre las cosas comunes que uno configuraba, la fecha y la hora, eso fue, usted no tiene ni idea, la ventaja que les permitió a los sistemas que un equipo sostenga la hora y la fecha en forma propia. Si no, los sistemas que uno desarrollaba tenía de alguna forma que obligarle al usuario a que pusiera una fecha, al menos, y una hora posterior a el momento que lo usó. ¿Sí? Debía hacerlo. Este, si no, el equipamiento sostenía, no tenía horas, ponía cualquier número. ¿Sí? Hoy, la mayoría de los lenguajes, a través de una función o a través de un imperativo, podemos consultar la hora del sistema, podemos tomar la fecha del sistema. ¿Sí? Eh, Fantástico, ¿no? Eso se produce alrededor del 92, sí, 1992, y era toda una conmoción. Mi máquina tenía CMOS, y eso era a través de un programa, porque ni siquiera estaba el setup, tenía el MOS, pero no estaba el setup, entonces había que cargar un programa en el sistema operativo y podíamos configurar las cosas, ¿no? Toda una porquería en términos reales actual, no sé, yo a veces como viejo con otros viejos, es como los niños, ¿no? Con el caramelo se me cae la baba de ver las cosas que se pueden hacer, las cosas que otorgan las tecnologías nuevas y la curiosidad de meter los dedos y qué sé yo, qué sé cuánto, y nos reímos siempre, ¿no? Porque a veces eso no se hereda, ¿sí? Hoy la sociedad nos plantea algo como la bulia, no tener voluntad, qué sé yo, lo hago mañana, pasado, o sea, como que esa curiosidad no está tan a mano cuando uno tiene un montón de cosas que también lo distraen de alguna forma, ¿no? Entonces, para mí es súper interesante todo lo que ocurre, pero yo veo más la gente enganchada en todo lo malo, ¿no? Y hay un montón de cosas espectaculares que están ocurriendo y que uno debe aprender para entenderlas, ¿no? No es que nos va a caer la cabeza el conocimiento, ¿no? Había cosas también dentro de esas pantallas azules con amarillo o grises, porque podía cambiar hasta el color, pero no pasaba de eso, ¿no? Que eran estas características avanzadas, ¿no? En el cual yo podía cambiar el orden en que la máquina iba a ir a buscar las unidades de almacenamiento masivo para ver dónde estaba el sistema operativo, ¿no? Y después, bueno, empezaron a tratar de ocultar ese mensaje, apriete F2 o apriete control F2 para ir al setup, bueno, podía cancelar el chequeo de arranque en ese test, el Power On Self Test, ese post, lo podía también cancelar, bueno, podía hacer un montón de cosas que quedaban configuradas y después, en el próximo arranque, no funcionaban. Después, bueno, tenía cosas, cuando ya estamos hablando de máquinas de fines de los 90, empiezan a tener todo on board, los chips de audio, video empiezan a venir en la placa madre, hasta anterior de eso venían en placas separadas, incrustadas, y había un montón de conflictos, no solo porque venían de distintos proveedores, sino porque también mecánicamente las placas se mueven, y como decimos siempre, a pesar de que no hacen grandes chisporroteos, sí fallaban y sí hacían que la cosa no funcionara, ¿sí? Eh, Cuando viene todo on board, me permite a través de esta interfaz del setup configurar las cosas, por ejemplo, los DMA de los audios que no se pegaran, o sea, no se llevaran de patadas con los DMA del disco. Los DMA son chip o parte de un chip que permite hacer acceso directo entre un soporte que tiene muchos datos sobre la memoria, sin la intervención del procesador principal. Entonces, a veces por default venían con el mismo número. Cuando empiezan a tener las cosas on board, ya no, ¿sí? Ya no empieza porque su fabricante ya las configuró, o sea, no él no quiere. Puedo habilitar o no que el arranque sea a partir de la conexión a la red o que reconozca el USB como medio para bootear la máquina. O sea, empiezo a tener esa posibilidad, ¿no? De tener cosas integradas y habilitarlas o no habilitarlas, ¿no?
Eh, bueno, esto tiene que ver con la suspensión y apagar. O sea, en ese momento no había mucho este concepto de suspensión, invernar. O sea, era pues de apago, chao, máquina de escritorio, ¿no? Nada, y Windows empieza a incluir, es algo a incluir en los próximos planes de estudios, que es el manejo de la energía. Eh, que en ese momento es casi un comentario, porque nadie habla del cambio climático, nadie habla de la generación del efecto invernadero por el calor que generan los distintos equipamientos, ¿no? O sea, más allá de eso, hoy sí se trata de ver y calcular, ¿no? Cuánto consumen, ¿sí? Los data centers, o cuánto generan de calor porque impactan en el medio ambiente o porque impactan en el bolsillo, para ver, digamos, qué procesos, ¿sí? Que se ejecutan generan mucho consumo de energía y obviamente mucho calor, ¿no? Y esa energía se paga. Entonces, se empieza a armar ya dentro de los setup, perdón, sí, de los setup, la posibilidad de alguna de estas cosas como la administración de energía, ¿sí? Ese salir de escena, entrar en stand-by, bueno, etcétera, etcétera. Pero, insisto, no había, también los Windows eran ¿cómo es? Muy simples comparados con los actuales, ¿no? Y en ese momento a Linux no le importaba nada todo lo que era PC de escritorio. No es que Linux peleaba, ¿no? Torvald le daba y le daba el dedo adentro del garage para generar un Linux, ¿no? O a veces se tiene esa visión, ¿no? A nadie le importaba un corno qué pasaba con la PC de escritorio. Por eso muchas veces se habló como con la mariposa que luego genera el, un problema ambiental, ¿no? El aleteo de las mariposas genera un tornado, ¿no? Eso fue un poco la PC de escritorio. De golpe impactó muy fuertemente en las sociedades y la gente quiso consumir y Bill, que para nada es lento, empezó a fabricar interfaz lo más amigable posible para que la gente las usara, ¿no? Después empezaron a ver, dice, capaz que esto es un buen nicho y empezaron a aparecer otros competidores que no duraron nada, ¿no? Incluso el mismo IBM aparece con una interfaz OS y OS2 y dura un rato. Era compatible con IBM. Y en cambio este Microsoft era compatible con IBM y era compatible con un montón de clones que se fabricaban en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces empezamos a ver como que esto también necesariamente va a evolucionar porque es más grande la masa de consumidores de este tipo de electrodomésticos, ¿no? Bueno, vamos para adelante. Yo comento esto que ya no existe en la mayoría de los casos o a la gente no le preocupa porque no lo necesita, ¿no? Podríamos tener algún registro de la temperatura del procesador, ¿sí? A partir de mediciones de consumo de corriente y estimaciones de cuánto giraba o no giraba los ventiladores, ¿no? Por su consumo de energía. Y la temperatura del procesador era caliente y frío. O sea, hoy en día yo tengo o quiero creerle, ¿no? El indicador que me está diciendo los grados a los cuales está funcionando el núcleo del procesador, ¿no? Eso, como regla general, no debería pasar los 50 grados, pero se la bancan. A veces se plantan por mugre los ventiladores y pueden trabajar a 83 o un poquito más, pero no deberían, ¿no? Y después sí se cortan en la actualidad, los procesadores también se bloquean, se autobloquean para no destruirse por calor, ¿no? También tenía, bueno, estas cosas que por default yo hice tanto metido dedo que me pierdo y puedo levantar los parámetros por default, que en ese momento era todo una ventaja, ¿no? Y algunas recomendaciones que también podía, como optimizadas, que me da el fabricante por default para mi equipamiento, ¿no? Y podía ponerle password, ¿sí? Password para accesar tanto a la configuración de este setup, que en definitiva tenía los parámetros del sistema, como al acceso, al uso, ¿no? Si yo no conocía ese password, no podía usar la máquina, ¿no? Podía bloquear dos cosas, el acceso a la configuración y el acceso al uso de la máquina.
Hasta que alguien se dio cuenta que eso dependía de esta memoria RAM. Entonces, ¿qué hacía? La abría, sacaba la pila, lo cortocircuitaba, descargaba todo y listo, volvía y ya arrancaba. Era una cuestión de fuerza bruta, un destornillador y listo. Este es el BIOS, bueno, esto no sé si lo han visto, pero bueno, después había una opción que era guardar y salir, salir sin grabar, sin guardar, y bueno, no guardo los cambios, ¿no? Desde el punto de vista del boteo, el BIOS como software, ¿no? Básico se entiende con el Masterboard de los discos, en el cual busca el bootloader como pequeña área donde hay un programa de carga y busca luego este programa ya en RAM ejecutándose el kernel o núcleo del sistema operativo y carga el sistema operativo y el sistema operativo al ponerse en funcionamiento se dice que el equipo quedó en estado operativo. Así de, de, de descriptivos son todos estos, ¿no? Mientras que en el UEFI yo tengo esta cara, creo que es la pasada, la semana pasada, en donde los parámetros aparecen como algo intuitivo, ¿no? O sea, como algo que se comprende por solo mirarlo, ¿no? Hay ventiladores, la velocidad, el voltaje, la temperatura, etcétera, etcétera, con lo cual yo puedo tener posibilidad de no solo observarlo, sino a veces configurarlo, a qué temperatura quiero que genere un bloqueo o una alarma, en qué idioma quiero que esté expresado en la pantalla. Y bueno, los botoncitos también de guardar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, como dice ahí, para acceder al Wi-Fi hay una diferencia. Es necesario accesar a la pantalla de configuración de Wi-Fi a través del menú de opciones de inicio de Windows. Por eso les digo que hay un emparentamiento muy grande entre las arquitecturas de Intel y Windows, ¿no? Ya no me permite con una tecla accesar a eso, ¿no? Debería, ¿no? Porque el equipo es mío. Lo que pasa es que el Windows también, eso no sé si es una falla o no. Si yo tengo un equipo en el cual yo tengo sí o sí un administrador y puedo tener más de un cliente, o sea, más de un usuario común, el usuario también tiene acceso a esta posibilidad de hacerlo bootear, de hacerlo arrancar y le permite entrar a la pantalla Wi-Fi, ¿sí? Eso yo lo he hecho de máquinas que se comparten desde un usuario común también, ¿no? O sea, yo entro a configuración y luego busco actualización, mantenimiento, herramienta y me permite a mí ir a la opción que quiero ver el contenido del el Wi-Fi. El Wi-Fi obviamente varía, no es esa pantalla para la que yo mostré anteriormente. Esto es un equipo mío de escritorio que tiene sus años, no me acuerdo si está acá, pero no debe tener menos de 10 años, ¿sí? En los nuevos, por ejemplo, en los notebooks, los entornos han cambiado, son más bien de fondo blanco, ¿no? O sea, el mouse obviamente está habilitado y permite configurar un montón de parámetros que vienen bien, pero si uno no sabe, por defecto la máquina anda, ya está. Entonces, eso es lo que yo le decía. Y no veo la necesidad como para aprender. Sí, yo cuento esto porque eh, a veces se rompen y a veces hay que hacer lo debido para que vuelva a funcionar, ¿no? Eh, Más allá de que la UEFI es parecido al BIOS en cuanto a sus funciones, ¿sí? Eh, Tiene una página principal, como una visión global del contenido, y luego me permite ir a distintos submenúes en el cual puedo configurar o puedo ver el estado de distintos elementos que tengo conectados en mi máquina. Nada, también se puede cambiar el orden de arranque de los dispositivos, pero esto también existe la posibilidad a través de F8 que en tiempo de arranque uno puede cambiar dinámicamente el orden de boteo, porque no sé, porque se da cuenta que no iba a arrancar y aprieta F8 y también puede cambiarlo, ¿no? Cosa que lo otro, Dios a veces no lo permitía, y si lo permitía, gracias a Windows, ¿no? Nada, se puede tener acceso en el Wi-Fi, en la parte avanzada, ¿no? Donde yo tengo en el principal
a todos estos parámetros que ya mostramos, como mínimo, ¿no? O sea, las características que tiene el sistema que está funcionando, fecha y hora, ¿no? Y este ahí, Picker, ¿sí? Ajusta el procesador y el rendimiento de la RAM y permite hacer algunas salvajadas. Yo no lo tocaría, ¿sí? O sea, yo no lo tocaría respetando un poco a Bill Gates. Si anda, no lo toques. Este, más cuando uno usa la máquina para trabajar, ¿no? En el caso de muchos estudiantes, para resolver cosas, y ahí capaz que está toda su historia, su bitácora de vida, y por jugar uno rompe algo, ¿no? Entonces, si va a jugar, haga un backup, juegue todo lo que quiera, aprenda todo lo que quiera, pero haga un backup. Puede configurar los tipos de discos que va a tener, si son Smart, si no son Smart, si son SATA, si están habilitados los USB, bueno. Eh, los monitores, o sea, qué cosas quiero ver, ¿sí? Lo que le decía yo, la velocidad de los ventiladores. Yo no sé cuál es la óptima, pero cuanto más rápido puede ser que esté bueno, o que el sistema maneje de forma inteligente la velocidad del ventilador, que al monitorear determinada temperatura lo maneje, o quiero constantemente muy rápido, o sea, todas esas cosas se pueden hacer, ¿no? Bueno, el arranque, lo que dijimos, ¿no? Poder cambiar el orden, ¿sí? Y lo otro que es a veces medio problemático, cuando se dio la posibilidad desde esta aplicación entrar al flash de la ROM, se produjeron varios líos, ¿no? Hoy en día la mayoría de las acciones con flash dice conéctese a la red, trate de que no se le corte la luz, trate de que el medio del cual está leyendo sea confiable, o sea, me dan un montón de recomendaciones sobre las cuales yo no puedo influir. Es como que me advierten, ¿no? Si se va a cortar la luz, yo no puedo decir que no se corte. A lo sumo le pongo una UPS y cruzo los dedos para que cuando está flasheando no se descargue y se apague. Lo mismo, bueno, que le pongo y le pruebo un USB y que ande y lo pruebo y bueno, cruzo los dedos que en el momento que está flasheando lo leas bien, yo qué sé. ¿Sí? Pero otra cosa no hago, ¿no? Pero bueno, el flash cada vez más usado, a lo mejor no tanto en la PC, pero sí en los routers, esa capacidad, ¿no? Sé que el mismo router me puede dar mejores prestaciones o tiene mejores interfaces y hay que flashearlo. Y el contenido se baja de la internet y tiene una opción que lo puede buscar en el disco local, lo puede buscar remoto y se flashean los routers. Lo que pasa es que cuando uno flashea tiene que tener en claro que ese firmware que va a incrustar corresponda al modelo del equipo en el cual uno va a flashear, pero no aproximadamente, exactamente. Porque puede llegar a romper las cosas, puede quitarle funcionalidad, puede que no funcione más. El Wi-Fi sí se relaciona con un distinto, ¿sí? Modo de loader que es el GPT. El GPT es una nueva tabla de particiones, ¿sí? Un nuevo formato y tiene, ¿sí? También asociado la carga, ¿no? Al núcleo del sistema operativo y va a producir luego la carga del sistema operativo propiamente dicho. Acá hay un tema, ¿no? O sea, a veces yo cuando formateo, ¿no? Un disco de arranque, por ejemplo, en un pendrive, hay que ver cómo juega el UEFI con el GPT o el UEFI con el Master Record según el sistema operativo que estoy cargando. Yo sé que en forma nativa, UEFI va a tratar de formatear algo en modo GPT, ¿sí? O sea, que tenga un GPT, o sea, como un área de arranque, ¿no? Mientras que BIOS va a tratar de hacer un Master Record, un MBR. Y bueno, yo puedo configurar algunas de estas cosas, pero tengo que ver qué sistema operativo voy a cargar, ¿sí? Y vamos a ver por qué.
Dice que los modos de trabajo en las interfaces BIOS y UEFI son excluyentes, ¿sí? Cuando yo trabajo sobre los discos duros, o hago una cosa o la otra. Las dos juntas, no. Si una máquina se inicia mediante BIOS, no se puede aplicar ni aprovechar las mejoras del entorno UEFI, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algunos setups que permiten trabajar BIOS o UEFI. Si por el contrario inicia mediante UEFI, algunas configuraciones de BIOS no se aplican, ¿sí? Y esto puede dar lugar, como dice ahí, a perder el arranque del sistema operativo, que es un poco lo que le decía, arranque de Windows o de Linux, o el acceso a las unidades de disco, y a veces se rompen. La otra cosa que tener en cuenta es el Security Mode, que dijimos que tiene un montón de maravillas, pero se trata de un protocolo de UEFI, no se trata de una característica de Windows, o sea que es algo más pegado al hardware que al sistema operativo, pero sí se junta con el sistema operativo. Es parte de la arquitectura de arranque de Windows a partir de la versión 8, o sea, como si no es de Windows, pero no, pero tiene vinculado, o sea, yo reconozco el Security Mode y voy a certificar que yo puedo hacer upgrade sobre esa instalación. Si yo muchas veces no tengo habilitado el Security Mode, tal vez el Windows anda, pero no puede certificar para las actualizaciones. Es como que me llevan de la mano que haga lo que ellos quieren, ¿sí? Nada, más allá dice que lo utiliza con el fin de garantizar que el entorno previo al sistema operativo es seguro. Seguro no hay nada seguro en el planeta. Lo que sí sé que de alguna forma me van guiando hacia la tecnología que se va migrando por necesidad de venta. Yo antes me negaba mucho a las actualizaciones, pero era simplemente retrasar el conocimiento sobre lo nuevo. Pues yo decía, bueno, pues está funcionando, ¿para qué cambiarlo? ¿Qué sé yo? Bueno, pero es parte de esta sociedad del consumo y es parte de esta gente producir nuevo y nuevo y nuevo para que ese consumo se mantenga, ¿no? Así que yo ya no hago mucha resistencia. Trato de aprender, trato de verlo, trato de probarlo y trato de ayudar a otros a configurar las cosas, ¿no? Nada. En un arranque configurado en Wi-Fi podemos instalar sistemas operativos de 32 bits. Eso no es menor. Entonces, si BIOS solamente reconocía cosas de 16 y este puede reconocer 32 o 64, está bueno. Y sí, yo habilito Wi-Fi, puedo trabajar en 64 bits. Pero, ¿qué hace? El sistema operativo de 32 bits, como los anteriores Windows, y distribuciones de Linux, ¿sí? Antiguas o de 64, no se van a poder instalar. En realidad se instalan, nunca va a arrancar. Es como no haberla instalado, pero un rato largo, me la creo que está haciendo algo y después no hace lo que yo quiero. Entonces, es propio, ¿sí? Del Security Mode cuidar a Windows. Es propio de Windows certificar su instalación si tiene Security Mode Boot habilitado. Es un juego, ¿no? Es un juego donde ellos se ponen de acuerdo y tengo que traer la instalación en el sentido que ellos quieren para que reciba las actualizaciones, ¿sí? Muchas veces cuando se cuelga y muestra la pantalla azul, los parches me vengan a medida, etcétera, 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 ¿no? La mayoría de estas máquinas, yo compré esta que estoy ahora usando con ustedes, hace más o menos 3 años, cuando empieza la pandemia, pues tenía que hacer esto, y mi máquina antigua andaba bárbaro, pero no tenía cámara, entonces era un tema, ¿no? Y nada. Y empecé a ver que cada tanto, por un mal manejo de memoria, se colgaba, se ponía la pantalla azul. Yo decía, pucha, pero tiene 16 megas. Pero el hardware vino para manejar 8, perdón, 16 megas, 16 gigas. Pero el hardware vino para manejar 8. Por default tenía 8 gigas y yo le pedí al vendedor que me pusiera 8 más. ¿Por qué? Porque yo no compro equipos todos los años, sino yo digo, bueno, capaz que necesito más RAM, bla, bla, bla. Toda esa cuestión muy argentina, ¿no? Por las dudas. Y cada tanto se colgaba y tenía que, me decían, no, no apague nada, Windows está recogiendo todas sus porquerías y va a ver y va a mandar a su mamá a ver de qué se trata.
Y hoy, por ejemplo, sin bajar parches ni nada, está muy estable, pero está muy estable. O sea que en algunos tiempos muertos, el mismo sistema se autoconfigura o se van poniendo actualizaciones que son transparentes a mí. Y como usan disco de estado sólido, eso también enmascara lo que es el funcionamiento, porque yo no escucho ruido, o sea, capaz que estoy hoy hablando con ustedes y estoy transmitiendo a una determinada velocidad y estoy consumiendo un núcleo del chip y el resto está trabajando en tareas de actualización vía web y como el caño es medianamente gordo, porque eso también volvimos a instalar, más, más capacidad de transmisión en los enlaces de Wi-Fi, entonces yo estoy frente a algo que ocurren cosas que no le presto atención, pero están ocurriendo. Y de hecho, ya les digo, el mismo sistema operativo no es que yo lo reinstalé, nada, se parchó y es muy estable, ¿no? Y me como la lengua si se me cuelga la máquina, ¿no? Pero yo veo eso, ¿no? Como que hay mucho de lo que me piden que se traduce en actualizaciones, pero también veo que esta cuestión de la privacidad también se va diluyendo, ¿no? De muchas cosas que me imponen o cosas que controlan en forma remota, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando, acá creo que el próximo slide, ¿no? Se puede tener un disco duro con Windows 7 y modo GPT de acceso a discos, pero tiene que estar en interfaz Wi-Fi en modo Legacy. Este modo, créanme que está como un modo que reconoce primero eh, cambiarle el orden a los discos y reconoce el USB como uno potencial disco de arranque como para instalar un sistema operativo. Si modo Legacy no está habilitado, va a ser por default, va a buscar un disco UEFI. También me dice que yo el Security Mode lo desactive. ¿Por qué? Porque el Security Mode toma algo como bueno a partir de Windows 8. Y es Windows, ¿eh? Por lo tanto, también cuando quiero instalar un Linux, no me lo reconoce como algo, no digo que es un malware, pero como algo seguro. Entonces, si yo quiero un Linux, porque es mi máquina y obviamente a lo mejor quiero instalar un Linux, tengo que desafectar este modo seguro porque va a ser lío. Y créanme que va a ser lío. Yo una de las máquinas chiquitas hizo tanto lío hasta que flasheó la BIOS y no arrancó más. Pero no arrancó físicamente, no es que no arrancaba porque el sistema operativo se clavaba. No, no. Tuve que desarmar, puentear con una pinza, flashear nuevamente la ROM y salió andando. Eh, entonces, yo no sé si todo el mundo tiene tiempo para tomarse eso, si va a comprar las pinzas, etcétera, etcétera, pero se puede dañar realmente catastróficamente, ¿no? Entonces, si yo quiero usar un Linux, deshabilito el Security Mode y habilito el Legacy como para que me detecte mi USB para instalar el sistema operativo que quiera. Se puede tener un disco Windows 10 en modo MBR, ¿sí? Para el cual se configura forzosamente el modo Legacy para que lo reconozca, como si fuera de tipo pendrive, ¿no? Eh, y se desactiva el Security Mode para que no me lo tome como un malware, ¿no? En este equipo podemos instalar Windows 7, XP, Linux antiguo, moderno, pero no tendremos acceso a las mejoras de seguridad y rendimiento de Wi-Fi, o sea que va a quedar como un viejo BIOS. Si la nueva viene con Windows preinstalado, va a venir configurada en su interfaz Wi-Fi, en Security Mode, porque vienen con la capacidad de actualizaciones incluso transparentes, ¿no? Entonces, ya va a estar formateado en modo GPT, el Master Boot o el Bootloader, y no se puede quitar el sistema operativo, instalar Windows 7, bla, 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 bla. ¿Por qué? Muchos de los Windows preinstalados vienen en un formato, no me acuerdo si es OE, una cosa así, que es un Windows barato.
No porque no tenga las prestaciones que tiene que tener, sino que una vez que se comience a instalar, queda configurado para esa máquina. No es un Windows portable que yo puedo instalar en otro lado. Por lo tanto, si yo lo saco, voy a tener que o bien tomar un Windows trucho o bien cambiarlo a Linux, pero el viejo, el que venía preinstalado, no lo voy a poder recuperar. ¿Sí? O sea, no es algo cuya licencia, por más que tiene un número de licencia, pueda, me equivoqué, lo vuelvo a reinstalar. No. ¿Sí? Cuando se instala empieza a configurar su sistema operativo de acuerdo al procesador que tiene, número de procesador, placa de video, empieza a tomarle características físicas al sistema de manera tal de que queda configurado para esa máquina. No es portable, no lo puedo llevar a otro lado y configurarlo. Lo pierdo y no lo puedo reinstalar. ¿Sí? Entonces tengan cuidado con eso, que la gente lo hace un poco por default, ¿no? Por pereza o por ignorancia, no toca nada de eso. O sea, anda, ya está. Cuando se le rompe, lo manda al técnico, el técnico le hace de uno un formateo, le mete un Windows trucho y chao la licencia, ¿no? Nunca se enteró. Puedes pasar un disco con partición antigua MBR a particionado GPT, ¿sí? Pero entonces será inaccesible de las anteriores particiones. O sea, si en este Master Boot Record tenía tabla de particiones, a lo mejor no las puedo ver. Y también puedo pasar un disco GPT a Master Boot Record, ¿sí? Pero los discos van a perder los datos. Eh, pero nunca si tu Windows activo está en el disco, ¿no? O sea, no te va a dejar hacerlo porque está funcionando. El mismo Windows se va a proteger. Yo lo que recomiendo, si ustedes van a hacer un cambio de arquitectura y tienen un disco con un montón de cosas, o bien compran un disco de estado sólido chiquito para boteo, que de hecho les va a mejorar mucho, y hacen una copia sobre ese, por ejemplo, hacen la instalación de Windows o la instalación de Linux, y el otro lo usan de esclavo y le copian las cosas que les sirve, o por lo menos lo ponen en alguno de esos portables, lo hacen como disco externo para no perder el contenido. Después, una vez que lo copian, no sé qué es lo que hacen, hagan lo que quieran, ¿no? Lo pueden formatear, lo pueden usar como un disco más, pero siempre los datos es lo más importante de una instalación. Un poquito de filmina, ¿no? De dibujito, firmware, puede ser Wi-Fi, BIOS. ¿Sí? Acá, bueno, habla de lo viejo, ¿no? Pero lo viejo no quiere decir que sea malo. Era para una determinada arquitectura de 16 bits que funciona mucho tiempo. El Wi-Fi viene como extensión para trabajar con arquitectura de 64 bits. La forma del área de boteo cambia, GPT frente a MBR, y ambas tratan de encontrar un sistema de archivo. Perdón, un sistema de archivo, no, un sistema operativo. Esto es un poco lo que quería contar, no agrega demasiado el concepto de firmware, que lo mismo en la otra materia. Sí trato de exponer aquello como es que tiene que ver con, ¿cómo decirle? Que tiene que ver con algunas fallas, ¿sí? Como dejarle a usted a mano en el sentido de, presten atención, si juegan con esos parámetros, no hagan mucho lío porque algo se va a romper, ¿sí?